y que tu gloria hoy descienda y nos envuelva, y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Que tu reino se establezca en esta tierra, y que tu gloria hoy descienda y nos envuelva, y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Y haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Buenas noches, queridos hermanos. Qué momento tan especial en el cual podemos reunirnos juntos, usted desde casa, ahora mismo en tiempo real o en el futuro, y podemos adorar al Señor junto con nosotros. Pero no solamente adorarle, sino también solicitar su favor e interceder, como es nuestro propósito y el mandato del Señor, y la intención de la pastoral de la iglesia es que todos seamos intercesores. Por eso de lunes a viernes nos encontramos en el templo para orar, aquellos que pueden hacerlo en la mañana, porque se necesitan intercesores. El Señor escucha la oración, así es que les invito a que apartemos este tiempo juntos, no solamente para entender la palabra del Señor, sino también para derramar nuestro corazón frente a Él. Amén. Buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos a nuestra reunión de oración. Vamos a aprovechar el tiempo, a escudriñar la palabra, a orar, y vamos a unirnos todos en un solo espíritu, así que los invito para que oremos y entreguemos este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de dirigirnos a ti, Señor. Y no solamente en nuestro devocional individual, Señor, poder acercarnos a ti, a tu trono de la gracia, sino también reunirnos juntos como iglesia, como cuerpo, como familia, primeramente para adorarte y reconocerte como nuestro Señor, y también, Dios mío, para solicitar por nuestras necesidades. Todos necesitamos de ti, Señor.
y rogamos que hoy inclines tu oído y actúes como dice tu palabra. Vamos a hablar de ella, Señor, pero también a interceder por lo que ella nos enseña que lo hagamos. En el nombre santo de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu, rogamos, Señor, que estés presente en nuestras vidas y en esta reunión de oración, Señor. Amén. Amén. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre el rey Josías. Hace un mes estuvimos hablando sobre un rey malo que empezó muy mal, pecó e hizo pecar al pueblo, pero al final de sus días se arrepintió y el Señor lo perdonó, aunque las obras que él hizo fueron tan malas que invitó al pueblo a pecar y esas consecuencias las tuvo que pagar el pueblo más adelante. Pero hoy vamos a hablar del hijo de Manasés, que se llama, el nieto, que se llama Josías. Josías fue hijo de Amón. Recuerdan hace un mes que hablamos que el hijo de Manasés lo pusieron en cambio de su papá, se llamaba Amón, pero los enemigos le quitaron la vida y solo estuvo unos meses en el reinado. Así que vino Josías y el pueblo, dice la palabra que el pueblo lo estableció como rey a los 8 años. Entonces vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a tener como referencia, mis amados hermanos, segundo libro de Reyes, capítulos 22 y 23, y segundo libro de Crónicas, capítulos 34 y 35, para que ustedes lo lean en casa detenidamente, mediten y también oren, porque esta situación del pueblo de Judá es la situación del pueblo de Colombia hoy en día. Quiero decir algo. El hecho de que un ser humano ame, o sea, parte del Señor, no depende de su papá, de su abuelo, o sea, de su generación. Cada persona es responsable de sí mismo. Fíjense, hubo un rey bueno que tuvo un hijo malo, que al final de sus días se acordó de que su padre era bueno y se arrepintió, pero una vez que murió su hijo Amón fue re malo y el hijo de Amón fue bueno. O sea, cuando hablo de bueno quiero decir que respetaban y honraban al Señor. O sea que la generación no está supeditada a lo bueno o a lo malo de los seres humanos. Cada quien, ellos, ustedes y yo, somos responsables de nuestra actitud y de nuestra vida delante del Señor. Nada nos ata en nuestras generaciones a que seamos malos. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 31 años. ¿Se acuerdan cuántos años reinó Manasés? 40. No, mentira, 51 años. Su madre se llamaba Jedida, hija de Adaías, y era de Boscat. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en todo la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. Y pastor, hemos visto a lo largo de los años cómo las personas cuando vienen a consejería con alguno de los pastores nos cuentan sus historias y tienen todos o casi todos algo en común, y es que no tuvieron un buen ejemplo en casa o no fueron queridos, amados, no recibieron, o si lo fueron, no se los expresaron, no fueron amados por sus padres,
Por el contrario, muchas de nuestras generaciones antiguas fueron muy maltratados, abusados, etcétera. Y quisiera que antes de que empecemos a hablar de Josías, que oremos por todos los padres de la iglesia, de las familias de Colombia, para que ellos entiendan el rol tan importante que el Señor les ha asignado cuando les permite ser padres. Y quisiera que incluyamos ahí a todos los niños que han sido víctimas de carencias de afecto, que han estado solos, que han sufrido. Y ahorita que veamos la vida de Josías, nos vamos a dar cuenta que él fue un niño que sufrió porque a su papá lo mataron. Y él era un niño cuando mataron a su papá, así que la Biblia nos narra la historia de Josías, pero detrás de Josías hay todo un contexto familiar e histórico bastante doloroso, como lo hay ahora en nuestro país. Y me gustaría que oremos por los padres, por los niños, por esos padres maltratantes que no han valorado a sus hijos y obviamente reciben como recompensa hijos apáticos, duros, y es lo que se está viviendo hoy. Amén. Entonces vamos a orar para que nosotros no conocemos la vida de todos, pero el Señor sí. Y mi amado hermano, si tú tienes algo en tu corazón contra tu padre, tu madre, tus abuelos, hoy es día de que te sanes, te restaures con tu pasado, con tus generaciones, para que puedas avanzar y crecer en la palabra del Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú conoces cómo es el corazón de cada uno de nosotros. Y sabes, Señor, que hay tantos niños y tantos adultos hoy en día que han vivido situaciones muy difíciles, Señor, como las vivió Josías, a quien le mataron a su papá, Señor, y tanta violencia, Señor, que han vivido tantas personas, Señor. Y eso hace que el corazón se endurezca y hace que el corazón se vuelva frío, Señor. Hoy oramos por todos los papás, Señor, por todos los papás de esta comunidad de fe, por todos los papás de Colombia, por todos los papás de la iglesia, Señor. Rogamos, Dios mío, que tú sanes, que tú restaures, que ayudes, que limpies y que tu santa presencia, Señor, llene todos esos vacíos y esos espacios que cada uno tenemos, Señor. Gracias por los padres que nos diste, Señor, y los que tuvieron quizás padres violentos o ausentes o recibieron mal ejemplo, Señor, o les hicieron daño, Señor, que hoy podamos tomar la decisión de perdonar esa ausencia, ese abandono, ese maltrato y decidamos tener una vida diferente a lo que vivimos, Señor, porque en ti es posible, tú eres la fuente de la vida, del amor, Señor. Tú nos das herramientas para sanarnos y para vivir una vida abundante, plena aquí en la tierra. Señor, oramos por todos los niños de la iglesia, de las familias de Colombia y del mundo, que tú los guardes, Señor, y los libres de toda violencia intrafamiliar y en el mundo donde estén, Señor. Te lo rogamos, Señor, creyendo que tú sanas, restauras, porque tú viniste para darnos vida abundante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y los hechos de Josías
fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en todo la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. En el año 18 del reinado de Josías, o sea, ya Josías tenía 26 años, el rey envió al templo del Señor a su cronista Safán. Le dijo: ve a ver a Hilcías, el sumo sacerdote, y dile que reúna el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los porteros han recogido de entre la gente, y que lo entregue a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez paguen a los que trabajan en la reparación del templo, es decir, a los carpinteros, maestros de obra, albañiles, y también para que compren madera, piedras de cantería para reparar el templo. Josías empezó y decidió reparar el templo. Dile también que no les pida cuentas del dinero que se les entregue, porque actúan con honradez. Hilcías, el sumo sacerdote, le contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, y le entregó el libro, y Safán lo leyó. Después Safán fue a informar de esto al rey y le dijo: los siervos de su majestad han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los encargados de reparar el templo del Señor. También informó Safán al rey que el sacerdote Hilcías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Y aquí nos damos cuenta que Josías, el Señor le había permitido llegar al reinado de Judá con propósitos muy grandes, y él manda reparar el templo y dispone todo lo necesario para reparar el templo. Y al estar reparando el templo, Hilcías, el sacerdote, descubre, encuentra el libro de la ley, y todos los biblistas concuerdan en decir que este libro que encontraron era la copia del Deuteronomio, y para ellos estaba perdida. Llevaban muchos años sin escuchar la palabra del Señor. Había sido tanta el enfriamiento y la dureza de corazón que ya el culto se había dejado, que ya se habían olvidado del Señor, del que los sacó de Egipto. Y entonces, al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa y enseguida ordenó a Hilcías y otros lo siguiente. Y es importante decir que rasgarse la ropa en la Biblia es un acto de suprema tristeza. Cuando hay algo que duele profundamente, se rasgaban las vestiduras. Cuando había un pesar, un dolor que no se podía aguantar, ellos se rasgaban las vestiduras en esa cultura. Y Josías se rasga las vestiduras, ¿por qué? Porque se da cuenta al oír la ley, la palabra del Señor, que su vida y la de todo su pueblo era completamente contraria a lo que el Señor les había ordenado. Y entonces le dice a Safán y a los demás: vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. Y ellos fueron y consultaron a Hulda, esposa de Salum, que era la encargada del guardarropa del templo. Hulda vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y cuando le hablaron, ella les contestó:
Esta es la respuesta del Señor, Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme, es decir, al rey Josías, que yo, el Señor, digo, voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes conforme a todo lo anunciado en el libro que ha leído el rey de Judá. Pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Díganle pues al rey de Judá que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también, por haber prestado atención a lo que has oído, a veces oímos pero no prestamos atención, pero el Señor le dice a Josías, por haber prestado atención a lo que has oído y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y por haberte rasgado la ropa y haber llorado delante de mí, yo también por mi parte te he escuchado. Qué bendición, ¿no? Que el Señor le dijo a Josías, yo te he escuchado, yo el Señor te lo digo. Por lo tanto, Josías, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar. Y los encargados fueron y le llevaron la respuesta al rey Josías. Y aquí viene una parte muy importante, porque a veces oímos mucho, pero ponemos en práctica muy poco. Y dice, el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, sacerdotes, profetas, la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Familias, hay que traer a los niños al templo, hay que traer a los abuelos al templo, aunque a veces se duerman, no importa, hay que traerlos, hay que traer a los jóvenes, hay que traer a los cojos, hay que traer a las mujeres, a los sanos, a los enfermos, hay que traerlos al templo. Y allí, cuando todos estaban en el templo, me parece tan maravilloso, el rey, él mismo, les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que en medio de un mundo contaminado y malo donde se crió Josías, él empieza y ordena que empiecen a reparar el templo y encuentran el libro de la ley, y la palabra de Dios ilumina la vida de Hilcías, de Safán, del rey, pero él no se queda con la iluminación, con el gozo, con haber entendido lo que el Señor quiere decir en su palabra, sino que él reúne a los ancianos, sacerdotes y a toda la nación y les lee la palabra del Señor. Qué bueno que en las familias se lea la palabra del Señor. Qué bueno que en las iglesias se lea la palabra del Señor. Qué bueno que en los colegios, en las universidades y aún en las empresas se lea la palabra del Señor. Yo conocí como 2 o 3 empresarios que siempre daban 15 minutos para que algún pastor fuera a hacer un devocional los lunes,
y se leía la palabra del Señor. Después de la pandemia, como que la gente se ha enfriado, pero necesitamos retornar a la palabra del Señor. Y está comprobado que la palabra del Señor trae cambios en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras naciones. Así que, pastor, quisiera que oremos para que la palabra del Señor sea conocida, para que corra como agua en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestros países, por todos los lugares, las selvas, las ciudades, para que en todo lugar se lea, se escuche y se obedezca la palabra del Señor. Pero antes de orar quiero decirles algo. Lo que les voy a decir, cualquier parecido no es mera coincidencia. Lo que sucedió en aquella época en el mundo y ha sucedido siempre lo mismo que sucede en nuestra tierra. Escuchen bien, mis hermanos. Josías no se dejó influenciar por los malos ejemplos de su papá y de su abuelo, pero hubo una razón tal vez ajena a él, porque su padre murió cuando él tenía 8 años. Así es que recuerden, hermanos, que en la Escritura, y los psicólogos también hablan mucho de eso, la personalidad de alguien se forma entre los 1 y los 6 o los 7 años. Así es que en Israel en aquella época los niños, hombres y mujeres, estaban bajo el cuidado de su mamá desde el 1 hasta los 7 años. A los 7 años pasaban al cuidado de su padre. ¿Qué ejemplo recibió este muchacho? El ejemplo que le dio su mamá. Oigan, mujeres, importantísimo el ejemplo de las madres en la formación de las personas, de su carácter, de su personalidad, porque él estuvo hasta los 7 años con su mamá y era una mujer piadosa que le enseñó. Y 1 añito apenas estuvo con su papá, pero el niño en ese año no se dejó contaminar del mal ejemplo de su padre, de su abuelo y de todos los varones, porque todos actuaban y actuamos mal como en nuestra nación. Así es que, hermanos, a los 8 años de estar reinando, cuando él tenía 16, él comenzó a buscar al Señor, recordando lo que había hecho su antepasado David. A los 16 años, hermanos. ¿Cómo están nuestros hijos adolescentes? ¿Buscan al Señor? Por el ejemplo que le dio su mamá y los sacerdotes que ayudaron a criar a Isías en estos 8 años, le ayudaron en el reinado. Y cuando tenía 12 años de reinado, es decir, 18 años de edad, él empezó a purificar el templo a Judá y a Jerusalén y a Israel en las fronteras. Dice la Biblia que él empezó a quitar los lugares altos que eran de idolatría, las aceras y las imágenes talladas. Así es que él siguió el ejemplo bueno que recibió. Así es que, queridos padres varones, enseñemos a nuestros hijos bien. Yo dije antes que no estábamos supeditados a esas ataduras de nuestros abuelos o padres que fueron malos, pero sí culturalmente nos afectan y hacen mella por el ejemplo, por el modelaje. Así es que vamos a orar, y si él limpió a Judá y a Jerusalén de toda esta hechicería, vamos a orar porque nuestra tierra está contaminada con eso. Nuestros gobernantes van a todas las iglesias famosas a que les impongan las manos, a que el obispo ore por ellos, pero también van al Amazonas, al Putumayo, a que los indígenas oren por ellos o les impongan las manos o les hagan ceremonias
espirituales, y también van a la Sierra Nevada de Santa Marta. Ese es un sincretismo, es sencillamente no creer y respetar al Señor. O sea que Él quitó la hechicería de su pueblo, y vamos a orar para que el Señor obre y nos ayude a nosotros para que le digamos a la gente que practica estas cosas que eso no es de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, colocamos nuestra nación en el sentido espiritual, Señor, delante de ti. La gente, Dios mío, está contaminada por el ejemplo, por las tradiciones, Señor, y no se acercan a ti, el único santo y verdadero Dios, y todavía confían en fetiches, en ceremonias religiosas sincretistas, confían en los hechiceros, en los brujos, en los que leen la mano, el chocolate, en los que les hacen profecías de esas que hacen daño, Dios mío, y que no son tuyas, que no vienen de ti. La gente busca esa ayuda, Señor. Yo, en el nombre de Jesucristo, junto con mi esposa, con los pastores, con la iglesia, con mis hermanos, intercedemos, Dios mío, para que todos estos altares demoníacos, de hechicería, de brujería, que hay en el corazón y en la mente de nuestro pueblo colombiano, sean destruidos, quitados, Señor, para que nosotros podamos acudir limpios delante de tu presencia, en santidad, reconociendo que solamente tú eres nuestro ayudador, que solamente tú eres Dios, que solamente tú eres el Señor. Así es que, Dios mío, ruego, Señor, aún en el pueblo cristiano todavía hay taras espirituales, creencias, Dios mío, en cosas que les pueden ayudar, Señor, sabiendo que solamente tú eres quien nos ayudas. Dios mío, que el pueblo cristiano también sea limpio y dejen de confiar, Señor, en esas cosas que hacen daño espiritualmente, Dios mío, y que están atentando directamente contra tu divinidad, Señor. Rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes en el nombre de Jesucristo, que haya limpieza en nuestra tierra. Amén y amén. Y ahora vamos a adorar al Señor con una alabanza y continuaremos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh.
Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Y aquí estamos otra vez en nuestra reunión de oración, estudiando la palabra del Señor y orando también junto con ustedes allá en sus casas. Y una vez que Josías lee la palabra del Señor a todo el pueblo, viene el cambio, porque es que la palabra del Señor nos cambia, nos transforma, nos hace ver las cosas que estamos haciendo mal, porque es un espejo que nos muestra lo que estamos haciendo mal. Y dice la palabra del Señor: entonces el rey ordenó a Hilcías, sumo sacerdote, y a su segundo sacerdote y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos de culto de Baal y de Acera y de todos los astros del cielo. Acera era la diosa de la fecundidad. Y en el templo del Señor, hace un mes vimos cuando Manasés instituyó y promovió y toleró y apoyó este tipo de prostitución pagana dentro del templo del Señor. Pero aquí Josías hacen que saquen todos los objetos de culto y los quemó en las afueras de Jerusalén. Después quitó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para que quemaran incienso en los santuarios, en lugares altos que había en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todos los astros del cielo. Se habían contaminado terriblemente de los asirios, ¿no? Y de otras culturas, y adoraban el sol, la luna, etc. ¿Les gusta el horóscopo? Hermanos, eso no es sano, mucho menos en los hijos de Dios. Sacó fuera de Jerusalén la imagen de Acera que estaba en el templo del Señor, la quemó en el arroyo Cedrón hasta convertirla en ceniza y luego la esparció sobre la fosa común. También derrumbó, miren, escuchen hermanos, también derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, que era practicada como un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera. O sea que era la maldad en su máximo nivel y el desorden moral.
Prostitución inclusive homosexual Sí. en el templo. Sí, la palabra del Señor lo nombra y lo narra. Después ordenó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó todos los lugares altos desde Jeba hasta Berseba y derribó los altares de los demonios que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Pero los sacerdotes de lugares altos no iban a Jerusalén. O sea, se había alterado y desordenado el orden sacerdotal, los rituales que había establecido el Señor. Josías profanó el quemadero que había en el valle de Beinón para que nadie quemara allí a su hijo o a su hija como sacrificio a Moloc. Había un lugar que se llamaba Tofet y en ese lugar estaba la estatua de Moloc, que ya les explicamos, que allí la gente sacrificaba a sus niños y había tambores, muchísimos tambores que sonaban duro para que taparan el grito de los niños sufriendo. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, los cuales estaban a la entrada del templo del Señor junto a la habitación de Natán, el encargado de las dependencias. Quemó también el carro del sol. Y es curioso estudiar que casi todas las culturas antiguas creían que el sol iba en un carro y que él hacía su salida y recorría la tierra en su carro, por eso le hacían carros en honor al sol. Pero Josías derribó todo, derribó los altares que Manasés había construido en el patio del templo del Señor, los destrozó, profanó los santuarios paganos y escuchen esto que me impactó tanto, destruyó los altares que había construido Salomón, rey de Israel, para Astarte, diosa aborrecible de los sidonios, para Quemos, ídolo aborrecible de los moabitas, y para Milcón, ídolo aborrecible de los amonitas. Hasta Salomón levantó altares y Josías los derribó, hizo pedazos las piedras, tumbó lo que hizo Jeroboam, etcétera. Todo el capítulo nos narra lo que hizo Josías. Y escuchen, después que acabó con todos los altares, aquí dice el versículo 20, eliminó sobre los altares a todos los sacerdotes de los santuarios paganos y luego regresó a Jerusalén. Así que Josías hizo una limpieza extrema hasta el punto de que llegó a eliminar a los sacerdotes paganos. Y en esa reforma, en esa limpieza que hizo Josías, surge un cambio en la nación, porque así como Manasés llevó a la nación a pecar, Josías les está presentando otra oportunidad, otra opción, como predicábamos el domingo, el camino de la vida y el camino de la muerte, dice Deuteronomio, el texto que utilizó el pastor. Y Josías les está diciendo, este es el camino de vida, obedezcamos al Señor. Y una vez que él hizo todas estas limpiezas, regresó a Jerusalén. Y cuando regresó a Jerusalén, instituyó una vez más y celebró la Pascua. Muy bien. Y qué bueno es entender y volver a los caminos del Señor. Hay mucha gente que ha dejado de ir a las iglesias por algún resentimiento, porque se enfrió, porque le gusta más la virtualidad, etcétera.
Pero mis hermanos, hoy es tiempo de buscar al Señor, de celebrar en el templo su presencia. Mientras tengamos libertad y vida para hacerlo, debemos hacerlo. Y dice que Josías celebró la Pascua, ordenó a todo el pueblo que se celebrara la Pascua en honor del Señor su Dios, según estaba escrito en el libro de la alabanza. Y escuchen, nunca se había celebrado una Pascua como esta desde la época de los caudillos que gobernaron en Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Es decir, desde la época de Samuel no se celebraba la Pascua. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando en Jerusalén se celebró aquella Pascua en honor del Señor. O sea, Josías tenía 26 años, era un joven que amaba al Señor, pero que no solo se quedaba en la palabra o en las cosas pequeñas, sino que la palabra de Dios lo impactó tanto a él que también quiso que la palabra de Dios lo transformara a su pueblo. Y Josías eliminó también a los brujos, adivinos, ídolos familiares y a otros ídolos y a todos los aborrecibles objetos de culto que se veían en Judá y en Jerusalén. Y es que, mis hermanos, las familias en esa época tenían sus dioses, ¿no? Ellos cargaban con sus dioses. Acuérdense de Labán, que estaba buscando los dioses y Raquel los tenía. Lo hizo para cumplir los términos de la ley escritos en el libro que el sacerdote Hilcías había encontrado. No hubo ningún rey, ni antes ni después de él, que como él se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. A pesar de ello, el Señor siguió enojado, pues todavía estaba enfurecido contra Judá por todas las ofensas con que Manasés le había provocado. Por eso dijo el Señor que iba a apartar de su presencia a Judá como había apartado a Israel, y que iba a rechazar la ciudad de Jerusalén que había escogido y el templo en el que había dicho que residiría su nombre. Y es asombroso si leemos el texto cuando Salomón dedica el templo al Señor y le dice que el nombre del Señor será exaltado, que es para gloria del Señor. Y unos añitos más adelante Salomón levanta ídolos dentro del templo. Dice la escritura que Salomón dejó que su corazón se fuera tras de las esposas que no eran israelitas, y para contentarlas, para congraciarse con ellas, para concederles sus caprichos, levantó dioses ajenos, ídolos que hicieron daño al pueblo de Israel. Sí, así es. Y los invito para que oremos por nuestros gobernantes. Cuando uno lee la palabra del Señor y dice no hubo ningún rey ni antes ni después como Josías, uno suspira con dolor y dice ojalá en Colombia tuviéramos un Josías que tema al nombre del Señor y que obedezca la palabra de Dios. Vamos a orar porque la Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes y también por los que van a ser elegidos, porque estamos en una democracia, que los candidatos que haya, el Señor los toque y les transforme el corazón, que nos dé sabiduría al pueblo colombiano para elegir y que nos ayude a leer y a conocer la palabra del Señor para no amargarnos, porque como hay tanta maldad y tanto pecado, es peligroso que nos amarguemos y no queramos orar y no deseemos levantar cabeza. Pero el Señor
escucha, así como escuchó a Josías, nos escucha a nosotros. Pastor, oremos por nuestra nación y los gobernantes. Y Dios mandó decir al rey a través de una mujer que amaba al Señor: yo he visto su proceder y el arrepentimiento suyo y del pueblo, y no enviaré castigo sobre ustedes. Por enojado que esté el Señor por nuestras acciones, por nuestras fallas, por nuestra deslealtad con Él, si nos volvemos a Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Estoy hablando de los gobernantes y del pueblo. Si nos volvemos al Señor, Dios tiene misericordia y cesa en su ira, como nos lo cuentan los libros de Crónicas y de Reyes, que nos narran los sucesos de este rey. Así es que oremos por nuestros gobernantes, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, colocamos a estos hombres y mujeres dedicados a la política, Señor, delante de tu presencia. Rogamos, Señor, que su corazón sea vuelto hacia ti, para que ellos, Señor, piensen en gobernar para el favor del pueblo, Señor, para el desarrollo de nuestro país, para el buen crecimiento, y que no estén pensando en satisfacer sus ambiciones personales, Señor, de poder y de riqueza, Señor. Dios mío, los colocamos delante de ti, porque de una forma u otra ellos guían también al pueblo a hacer cosas inadecuadas delante de tu presencia, Señor. El ejemplo que ellos dan, el modelo que ellos son, Dios mío, es un modelo nocivo y tóxico para todo el pueblo colombiano, Señor. Ayúdales para que se vuelvan a ti, para que se arrepientan como lo hizo Manasés al final de sus días, Dios mío, y se vuelvan a ti, y vuelvan sus ojos, su corazón, su devoción a ti, para favorecer el pueblo, Dios mío. Señor, a pesar de las circunstancias negativas, de las circunstancias de pecado, de la hechicería y de la brujería en nuestra tierra, tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, y nuestro pueblo aún se mantiene, Dios mío, con riqueza. Pero Dios mío, Señor, por la mala decisión de los gobernantes, se está destruyendo la tierra, el agua, estamos contaminando el aire, Señor, y todo eso produce pobreza extrema, Señor. Ruego, Dios mío, que estos dirigentes políticos, los que hay ahora, Señor, y los que van a ser nombrados, trabajen en favor de aquellos desvalidos, necesitados de que su economía mejore, Señor, para que nuestro pueblo crezca y sea ejemplo, Dios mío, en todo nuestro hemisferio y en el mundo entero, Dios mío. Ruego, Señor, por ellos, Padre, en el nombre de Jesús, y como este rey declaró, Señor, que los que estaban encargados del manejo y la administración del dinero del templo eran hombres honrados y podía dársele, Señor, este fondo monetario para que lo trabajaran con ética, con responsabilidad, Señor, que así como estos hombres manejaron ese dinero, Señor, con pulcritud, nuestros gobernantes hagan lo mismo. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. No nos podemos cansar de orar, de clamar por Colombia, porque Samuel dijo: Dios me libre de dejar de orar por ustedes, le dijo al pueblo. Y nosotros estamos llamados a orar los unos por los otros y a orar por nuestra nación. Vamos a escuchar otra alabanza para adorar al Señor y continuaremos. Díganlo, lo redimió.
gloria hoy descienda y nos envuelva, y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Que tu reino se establezca en esta tierra, y que tu gloria hoy descienda y nos envuelva, y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Y haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Y puedo sentirlo, tiembla la tierra cuando se une toda tu iglesia. Puedo sentirlo, tiembla la tierra cuando se une y toda tu iglesia, y cantamos y saltamos y declaramos que tú eres rey. Somos libres en tu casa, declaramos que tú eres rey. Díganlo los redimidos, díganlo los escogidos, díganlo los redimidos, que tu reino está aquí, Señor. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos para siempre, y cantaremos, tu reino está aquí. Gloria a Dios. Y como todo hombre, bueno o malo, tiene su fin. Y podemos decir de Josías que empezó bien y terminó bien, ¿cierto? Que hubo arrepentimiento de él, de su pueblo, hubo obediencia a la palabra del Señor, y eso trajo
un avivamiento, hubo cambios, celebraron la Pascua. Y ahí en la Pascua es maravilloso ver cómo dice la palabra que el rey de su propio ganado dio a toda la gente del pueblo que se encontraba allí animales para celebrar la Pascua, corderos y cabritos con un total de 30,000 cabezas y 3,000 novillos. Y después de la Pascua celebraron 7 días más la fiesta de los panes sin levadura. Gloria a Dios. Los cantores volvieron a sus puestos, los porteros estaban en sus respectivas puertas, se restituyó el culto, se ordenó el oficio de los levitas, etcétera. Así se organizó todo el servicio del Señor aquel día para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar del Señor, según lo había mandado el rey Josías. Esto nos enseña que el culto se debe hacer con orden y me siento muy agradecida por nuestra iglesia porque consideramos que se hace en orden. Habrá cositas que corregir, pero en general nuestro culto es ordenado y es para el Señor. Y los israelitas celebraron la Pascua y los 7 días en que se come el pan sin levadura. Nunca se había celebrado en Israel una Pascua como esta desde la época del profeta Samuel. Ninguno entre los reyes de Israel celebró la Pascua como Josías, con los sacerdotes y levitas y la gente de Judá y de Israel que estaba presente y con los habitantes de Jerusalén. Fue en el año 18 del reinado de Josías. Y pasaron los años y Josías amó al Señor. Pero versículo 20 de segundo de Crónicas, capítulo 35, dice: más tarde, cuando Josías ya había restaurado el templo, Necao era el rey de Egipto, se dirigió hacia el río Éufrates para dar una batalla en Carquemis. Josías le salió al encuentro. Josías era un hombre muy activo, él quería pelear todas las batallas, pero Necao le envió delegados a decirle: déjame en paz, rey de Judá, porque es que Necao no salió a atacar a Judá. Necao fue a atacar a Siria y entonces Josías salió a apoyar, pero le dice el rey Necao: déjame en paz, rey de Judá. Ahora no vengo contra ti, sino contra otra nación con la que estoy en guerra. Dios me ha ordenado que me dé prisa. Así que por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está de mi parte, y así no te destruirá. Versículo 22. Pero Josías no retrocedió. A veces, por más reyes, presidentes, pastores, gerentes que podamos ser, somos tercos. Josías no retrocedió, sino que insistió en luchar contra él, sin hacer caso a la advertencia de Necao, la cual venía del mismo Dios. Así que tomó una decisión apresurada, una decisión, como dice la palabra respecto a Saúl, alocada. Actuó alocadamente y así que entró en la batalla en el valle de Megido y los arqueros le dispararon al rey Josías. Entonces dijo el rey a sus oficiales: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus oficiales lo sacaron del carro de combate, lo trasladaron a un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió a los 39 años. Jeremías
compuso en su honor un poema fúnebre. Hasta el día de hoy todos los cantores y cantoras recuerdan a Josías en sus canciones fúnebres. Estas canciones se han hecho costumbre en Israel y están escritas en las colecciones de tales cantos. El resto de la historia de Josías, con las obras piadosas que hizo de acuerdo con lo escrito en el libro de la ley del Señor y sus hechos desde el principio hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. La invitación, hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol, como dijo Salomón. Si usted quiere ver el retrato de lo que sucede, como ya lo dije antes, en nuestro país, por favor le invito a que lea el capítulo 22 y el capítulo 34 del 22 del libro de Reyes y el 34 del segundo de Crónicas, segundo de Reyes y segundo de Crónicas. Lo importante de estos hechos narrados aquí es que un hombre que decidió obedecer al Señor volvió a todo el pueblo a una adoración pura y santa, a reconocer al Señor, a amar la palabra del Señor, a celebrar la Pascua como nosotros hacemos con la cena del Señor cada domingo. Él llevó al pueblo, incluyendo dirigentes políticos, dirigentes religiosos, a todos los llevó a volver su corazón al Señor. De manera que hay esperanza para nuestra tierra, mis hermanos. Todo lo que sucedió allí está sucediendo aquí, pero que suceda lo que sucedió allá, que al haber arrepentimiento el Señor tuvo misericordia y este pueblo fue bendecido. Mi oración, mi llamado, mi invitación para que lean estos textos de Crónicas y Reyes acerca del rey Josías, para que oremos e intercedamos, quitemos los lugares altos de nuestro corazón, de nuestra tierra, y nos volvamos al Señor para que Colombia prospere y sea mejor. Amén. Y podemos aprender de la muerte de Josías que a veces nosotros no tenemos por qué pelear todas las batallas. Hay batallas que son ajenas y las que nos corresponde a nosotros, el Señor nos da las fuerzas para enfrentarlas. Y creo que necesitamos pedir sabiduría para no querer ser nosotros los Mesías, salvadores de todo el mundo. Solo hay un Mesías y es Jesucristo, el Hijo de Dios, que entregó su vida por todos y cada uno de nosotros. Y a veces pecamos y nos sentimos salvadores de los demás, pero no, mis hermanos, somos seres humanos vulnerables, cobijados por la gracia y la misericordia del Señor. Así que no peleemos batallas ajenas si no nos corresponden. Josías perdió la vida de una manera prematura por estar peleando una batalla que no le correspondía. Creo que este es un abrebocas apenas de la vida de Josías. Los invitamos para que profundicen más. Pero en conclusión, hubo un avivamiento, hubo una reconsagración en el pueblo, y ese es nuestro deseo, que haya avivamiento en cada vida y que haya reconsagración diaria en cada creyente. Permítanme hacer una paráfrasis de lo que dice la profetisa de parte de Dios al rey Hilcías. Ojo, ella dice: pero díganle al rey, yo, parafraseando, les digo a ustedes que Dios ha visto nuestro arrepentimiento y humildad y que sabe que estamos preocupados por el
futuro de nuestro país y el castigo que se anuncia en la palabra del Señor para los que somos infieles. Así como usted, sigo parafraseando, y yo hemos prestado atención a lo que dice la palabra de Dios, Dios no enviará ese castigo y dejará que tanto el rey, que como dice la pastora Nidia, murió prematuramente, pero aquí dice que dejará Dios que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus padres, y no recibirá el castigo que merecían. Eso es palabra del Señor para nosotros, mis hermanos. Volvámonos al Señor, oremos por los dirigentes, quitemos de nuestra vida todo lo que no agrada al Señor, y Dios tendrá misericordia de Colombia y por extensión del mundo entero, porque si nosotros dependemos del Señor, seremos testimonio para las naciones, para que también se vuelvan al Señor. Amén. Señor, gracias por tu bendita palabra que nos ilumina, nos hace abrir los ojos. Señor, gracias porque nos enseñas, nos confrontas. Oramos para que tu palabra, Señor, sea leída, obedecida, estudiada en cada hogar. Señor, para que haya un mover de tu Santo Espíritu en cada vida y para que haya un reconsagramiento diario de cada uno de nosotros a ti, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que parafraseé se encuentra en el versículo 18, 19 y 20 del libro segundo de Crónicas, capítulo 34. Por favor, léanlo. Y vamos a terminar orando por las peticiones, por todos los enfermos, por nuestro hermano Antonio Cárdenas, por nuestro hermano Eduardo Peñalosa, por Joanita Benavides, por todos y cada uno de los enfermos, los que están en los hospitales, los mayores que están con dolencias, la hermana Delmira, Elenita Pájaro, Elenita Cubillos, la hermana Flor Villate, la hermana Miriam Muñoz, que está enferma de sus piecitos, y todas, hay mucha gente sin empleo. Vamos a orar por esas necesidades, por la salud, por el empleo, por los hijos que hay tantos en rebeldía, que el Señor les dé sabiduría a esos padres. La invitación a que oremos juntos, todos, siempre por estas necesidades. Hoy te doy gracias, mi Dios, porque nos has permitido leer tu palabra, aprender de ella, ver que las situaciones que vivimos hoy en día en Colombia son las mismas que han sucedido en todos los países del mundo a través de todos los tiempos, y que es necesario absolutamente que volvamos nuestros ojos a ti, para que haya sanidad en nuestra devoción hacia ti, para que haya sanidad espiritual, Señor, en todo nuestro pueblo, en nosotros, Señor, para que haya sanidad mental, espiritual, emocional. Padre, ayúdanos, Dios mío, a ser sanos. Tu palabra dice que si nos volvemos a ti, tú tienes misericordia. Pero también rogamos, Señor, por todos aquellos que están enfermos del cuerpo. Ruego, Dios mío, que en tu amor y en tu misericordia pongas tu mano divina sobre todas aquellas personas de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo entero, que están pasando por una enfermedad física muy dolorosa, enfermedades terribles. Ruego que tengas misericordia de todos los enfermos, Padre. Ruego por los ancianos, Señor, ayúdanos a respetarles, a honrarles, Dios mío.
Ruego por los niños, Señor, que tú los guardes, Dios mío. Ruego por la pastoral de nuestra iglesia, Padre. Nuestro pastor Elías, la pastora Blanca, la pastora Ruth, el pastor Iván, Señor, la pastora Nidia, el pastor Luis Eduardo, el pastor Diego, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, guárdanos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros demos ejemplo. Señor, para que tu comunidad de fe se acerque, Señor, así como este rey que recibió un buen modelaje, Padre, espiritual, que nosotros podamos dar ejemplo. Bendice a José Vicente, a Patricia, a todos los que están al frente de un ministerio, para que nosotros seamos ejemplos, Señor, porque de una u otra forma somos erigidos por tu bondad como autoridades espirituales, dependiendo de ti primeramente y de la dirección de nuestro pastor Elías. Señor, ayúdanos a ejercer el pastoreo como tú quieres, Señor, que cuidemos tus ovejas y tus corderos, como le dijiste a Pedro, Dios mío. Ruego, mi Señor, por nuestra nación, que se vuelvan a ti, Padre. Es mi clamor y quiero que sea el clamor de mis hermanos, Señor. Bendice a las personas que escuchan, Señor, estas charlas y esta invitación a la oración, Padre. Por todas las necesidades de tus hijos, ruego que tú las suplas en tu misericordia, Dios mío, y ayúdanos, Padre, en el nombre santo de Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Los esperamos el sábado en el retiro de mujeres a las 8:30, en el culto de jóvenes a las 5 y en nuestros dos cultos el domingo a las 8 y a las 10:15. En nuestro espacio de oración de lunes a viernes de 8:30 a 9:30. Y también a todas las parejas que quieran asistir a la cena romántica del 15 de septiembre. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga, buena noche. Amén.